lo puedes meter. Yo te digo una cosa, yo creo que en el mundo del entrenamiento de fuerza, grandes expertos hablando de peso muerto, sentadilla, press de banca, dominadas, y hay muchísimas referencias de todo, ¿no? Mm. Pero cuando entiendes el proceso y la evolución y la programación del entrenamiento auxiliar o de los ejercicios auxiliares de fuerza, me parece que, perdón, Se te ha vuelto a... tu nivel de poder, sí, tu nivel de poder planificar, periodizar, es que se abre un mundo totalmente nuevo. Sí, aquí es que el otro día lo hablaba con Álvaro Tormo, nuestro fisio de QTL, que está Sí. en Italia. Un saludo para él, que seguramente nos verá después. Y es que pasa una cosa, ¿no? Lo que tú dices, normalmente la... ¿Qué pasa, Nuño? Vale, ya. Normalmente la gente habla muchísimo sobre lo que son, llamemos los principales, llamemos los básicos de fuerza, ¿no? Porque ahí es donde más fuerza se puede desarrollar, entre comillas, ¿eh? Entendiendo la fuerza como la capacidad de movilizar carga, Exacto. ¿vale? Pero luego pasa una cosa, cuando empiezas a entender planos, ejes, sus sistemas y qué hace cada uno dentro de ese plano, dentro de ese eje, te abre un abanico de ideas a la hora de poder trabajar que flipas. ¿Por qué? Porque, aunque lo hemos repetido 100 millones de veces, pero por mí, si esto se queda claro dentro de toda la gente que nos ve, es algo que ya dice, joder, algo hemos hecho bien. Si nosotros sabemos que el plano frontal estabiliza, que el transversal transmite, que el sagital genera, vale. Y sabemos que hay unos subsistemas de movimiento que aparecen justo dentro de esos planos haciendo esa función, ¿no? Y si tenemos claro también que cierto tipo de contracción es la que hace esa generación, esa transmisión o esa estabilización, nos va a dar una cantidad de ideas acojonante para, joder, esta cadena o este músculo trabaja de esta manera en este plano y con esta función. Pues lo voy a trabajar así, con una base X o con un apoyo o lo que sea, ¿vale? Pero es que eso de verdad es lo que te hace comprender el auxiliar de fuerza. Es que eso es la base para poder mejorar o incrementar el rendimiento de cualquier persona y entender por dónde aparecen esas fugas a nivel de fuerza. Claro, y si además a eso le unimos que vamos a decir que hay estructuras movilizadoras y estructuras estabilizadoras, Pues ya claro, el paquete el es infinito. paquete O es sea, infinito ¿dónde acaba y te este va, juego? No acaba. y te va a restar quebraderos de cabeza. Es decir, joder, vale, pero es que este ejercicio, ¿qué hace? No, es que, vale, ¿qué busco trabajar? Esto. ¿Por qué? Porque falla en estabilización. ¿Y en qué plano? En este. Joder, pues me coincide. Pues venga, tengo esto que me encaja con esto y yo ya creo. Y para adelante. Y Y para para adelante. adelante. Eso es. Bueno, por seguir avanzando, porque al final, Sí, sí, como sí. siempre nos Como pasa, siempre nos nos enrollamos. liamos y nos enrollamos, pasamos a la fase uno, ¿no? Hasta ahora lo que hemos hecho es una adaptación, primero en esa fase preplío de la musculatura intrínseca del pie y del tendón de Aquiles, hemos pasado a aprender primero a recepcionar, a decelerar, a aterrizar correctamente y pasamos a la primera fase, que la hemos denominado, que se denomina diferenciando mecánicas. Fase uno. ¿Qué buscamos aquí? De alguna manera es la fase de aprendizaje de saltar, aprender a saltar. Y yo le veo dos cosas importantes. La primera, es verdad, aprender y diferenciar los tipos de saltos o las opciones que salto que tenemos, pero por segundo lado y escondido, date cuenta que para saltar tengo que recepcionar. Porque antes de saltar, bueno, antes de saltar no, previo al salto hay una fase excéntrica, Eso isométrica, es. concéntrica, pero luego sí que hay una fase de absorción de cargas excéntrica, isométrica. Por lo tanto, de alguna manera, esta fase me sirve para empezar a enseñar a la persona cómo tiene que saltar en las diferentes formas que tiene, planos, ejes, etc., pero para darle más carga a la anterior fase, más trabajo de fuerza, vamos a decir. Por Sí. lo tanto, en esta fase aparecen los no contra movement jump y los contra movement jump.
que son los dos saltos más utilizados. También los utilizamos en todos los vectores de fuerza, o sea, en todos los vectores, en todos los planos de movimiento, vertical, horizontal, frontal y transversal, y empezamos a modificar las bases iniciales. Podemos empezarlo desde una pierna, podemos empezarlo desde abajo, desde base position, podemos empezarlo desde arriba, hops, bound. Bien, esto queda claro y además tiene mucha lógica en progresión. Pero ¿qué ocurre con el entrenamiento de fuerza? Porque claro, entendiendo que ahora es simplemente un aprendizaje de la mecánica que empieza a generarse esas fases excéntricas, concéntricas, que me da igual cuánto salto, porque realmente no me importa si saltas mucho, si saltas muy hacia arriba, si tocas el cielo, sino simplemente le estoy diciendo, se salta así y se frena así. Y sobre todo, además, en esta fase yo les digo que me da igual cuánto saltes, por favor, frena bien, aterriza bien. Claro, de hecho es que este último matiz que has hecho es el que te va a marcar el tipo de trabajo principal a nivel de fuerza que tienes que meter, y es ya darle más importancia a ese excéntrico. Ya vamos a cambiar un poquito los porcentajes de trabajo, incluso aquí ya vamos a meter trabajos a nivel de fuerza concéntrica como tal. ¿Por qué? Porque después de esa absorción de fuerzas viene lo que es el salto como tal, es direccionar la fuerza, que es el concéntrico el que nos los va a dar. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de la fase de aprendizaje en diferentes tipos de salto? Pues es generar un refuerzo de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de trabajar esa isometría, ¿no? Porque va a ser la que de verdad nos transmita bien la fuerza. Pero sí que vamos a jugar un poquito más con todo el porcentaje dentro de las sesiones de fuerza, ver si a lo mejor dedicábamos antes 2 días a un isométrico, pues ahora dejamos un día al iso y 2 al excéntrico. ¿Vale? Y poco a poco ir creciendo ahí. ¿Por qué? Porque luego ya vamos a necesitar toda esa fase máxima del ciclo estiramiento-acortamiento, que ahí ya es cuando tenemos que empezar a dar caña a todo lo que es el concéntrico como tal, porque la fase a nivel de isométrico excéntrico ya es grande, ya es fuerte. Entonces, ya tenemos ese soporte que nos va a aguantar el hecho de que nosotros cojamos y podamos generar esa fuerza. A mí en esta fase me gusta mucho trabajar con los tempos, ¿no? 2 tiempos de bajada en un squat, 2 tiempos de isometría arriba, 1 tiempo de subida. Este tipo de trabajos de tempo, ¿no? Que se llevan utilizando muchísimo tiempo, pero yo les he encontrado mucho sentido en estas fases de trabajo, ¿no? En las cuales todavía, como bien has explicado, estamos en, venga, te refuerzo un poquito el isométrico, sigo dándole caña un poquito a ese excéntrico, pero tiene que empezar a aparecer el concéntrico de alguna manera y le tengo que empezar a dar mayor importancia al concéntrico en esta fase. ¿Vale? El tempo, como dices, lo que te va a permitir es, depende también de lo que alargues el tempo, ¿no? Pero normalmente entre 3 y 4 segundos no se debería de alargar. El tempo lo que te va a permitir es que tu cuerpo sea capaz de absorber esa fuerza de manera lenta, ¿no? Para luego estallar o explotar y generar el ciclo estiramiento-acortamiento. Porque si superamos esos 4 segundos y nos vamos a 6 u 8, el CA va a desaparecer. Claro. Entonces vamos a trabajar mucho más a nivel muscular y eso no nos interesa, ¿no? Entonces, en este caso, sí que necesitaremos esos tempos reducidos para que, aunque de manera controlada, que también nos va a ayudar a la hora de controlar esa postura, porque también es importante luego a la hora de direccionar las fuerzas, nos va a ayudar mucho en el trabajo de fuerza general. Y seguimos adelante, porque al final esta fase sí que no es que sea importante, o sea, menos importante, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad, para mí esta fase es la que determina un poquito rendimiento. Si has hecho bien lo anterior. Exacto. Es el punto de inflexión, es el punto de inflexión de seguir avanzando hacia adelante o tengo que reforzar todo lo hacia detrás. Exacto. Exacto. Y a mí en esta fase es donde yo utilizo muchos trabajos, por ejemplo, como un goblet drop squat, incluso, oye, para la gente que está un poquito más fuerte, buscar con una barra atrás, con un back, trabajos de drop como o sea, al final el trabajo de aterrizaje se ha convertido en un trabajo de fuerza. Sí, total. O sea, es que si no tienes fuerza ahí te vas a desmontar para todo lo demás.
Y el hecho de hacer un drop en goblet o en drop en back squat es brutal. ¿Por qué? Porque además esta mañana lo he leído. Creo que un aterrizaje desde una altura de unos 40 centímetros o así te está multiplicando por 11 el peso corporal, ¿no? Que tu cuerpo tiene que absorber. Imagínate si le metes una carga externa. O Claro, sea, no es un trabajo de fuerza, es un trabajo de fuerza brutal. claro, y nos lo vamos llevando siempre desde pues, una caída de un cajón de 40 centímetros o incluso a la carrera, ¿no? Que es cada paso en la carrera hablan de entre 4 y 4,5 veces controlar tu Sí, peso corporal, pero sí, y en la marcha, claro. por cada paso de la marcha se soporta 1,5 veces nuestro peso corporal. Por favor, ¿alguien me puede decir que esto no es fuerza? Claro Sí, que sí, es sí. fuerza. Por lo tanto, el trabajo de pliometría tiene sentido en la actividad física y salud por esto mismo, porque marchamos y como tenemos que caminar y como de vez en cuando tengo que salir corriendo detrás del autobús, pues porque me ha tocado eso, tengo que Sí. entender que mis estructuras tienen que estar capacitadas o correr detrás del niño porque se me ha escapado del perro, por el motivo Eso que es, fuera. sí. Tengo que entender que en la actividad física y salud la implantación o el introducir entrenamiento de pliometría es totalmente necesario. Para mí aquí hay un punto de inflexión a la hora de hablar actividad física y salud y rendimiento, y es que este es el punto de delimitar, vamos a decir. La actividad física y salud para mí se puede quedar aquí. Si yo simplemente quiero tener una, o sea, hacer ejercicio y eso, pues darle recursos a lo que luego me vaya a pasar en mi actividad física y salud, aquí es un buen sitio para parar. A partir de estas fases, yo ya las Ya voy es cuando asociando empiezas más a a... un trabajo de rendimiento Eso, y sí. está bien. Y aquí yo ya sabes que tengo que entrar un poquito y tengo que apretar. Y es, ¿qué me dices de los cajones de no sé cuántos centímetros de alto que te obligan a tener que hacer una máxima capacidad, que sería la siguiente fase, en bueno, pues entrenamientos de todo tipo de sitios donde encontramos ese tipo de trabajo, ¿no? Lo primero de todo, explicar lo del box jump, que es una cosa muy curiosa, y es que yo prácticamente nunca le mando a un cliente que vaya a saltar más de 10-20 centímetros de un box jump, porque realmente no está haciendo una máxima capacidad de la Es fase un de trabajo de extensión. flexión de cadera. Exacto, está llevando las Exacto. rodillas al techo y Eso. seguramente se vaya a retro, etc, etc. Sí, sí, sí. Dejando Eh, esa parte de ahí porque no nos la vamos a utilizar, ¿qué sentido tiene este trabajo o qué sentido tendría este trabajo con esos box tan altos en actividad física y salud? Ninguno. O Vale, sea, give me five. vamos a ver. Si ya hemos dicho que el trabajo con un cajón de 40 centímetros, que ya me parece excesivo, está multiplicando por 11 tu peso corporal, me sale body weight. Eh, imagínate meterte a uno de 75, que es lo que vemos muchas veces por ahí, y dices, joder, tío, pero ¿qué haces? ¿No? Entonces, siendo conscientes de estas cosas, con 20 centímetros, 40 como mucho, nos está sobrando, porque ya es una sobrecarga la que le estás metiendo al sistema acojonante. Y Claro. más si luego encima le metes una kettlebell de 5, de 10 kilos y haces ese trabajo a nivel de contraste céntrico cargado, suelto y salto. Va. Ya no es por 11, es por 17.000. Entonces, Es, es, es no es curioso tolerable. porque en esta fase yo sí que he visto, en esta fase yo empiezo a ver algo de trabajo de contrastes. Y yo todavía no soy partidario de en estas fases meter contrastes todavía, porque si vamos al objetivo un poquito es simplemente aprende cómo se salta, qué tipos de saltos tenemos y por favor sigue decelerando correctamente. Sí. Ya, No. olvídate, porque si quieres algo más ya te vas a fases de rendimiento y entonces ya nos iremos al resto de fases donde sí que podemos meter todo este tipo de Sí, cosas. ya los contrastes serían en la fase 3, ¿no? Así más o Exacto, menos. Yo los exacto. metería ahí, que es el hecho de absorber la máxima, el desarrollo máximo de absorción de fuerza. Vale. Vamos por la 2 ahora, ¿no? Que es el desarrollo Fase de masa 2. muscular. Mm, Para mí esta es mi fase sin duda. Yo soy fibras rápidas, soy power. sí. Mi
mi mínimo tiempo de contacto no es que sea lo más óptimo y es la fase que para mí es in love, ¿no? Desarrollo máximo del CEA, excéntrico concéntrico y la capacidad contráctil máxima. Yo aquí trabajo sobre todo box jump, def jump y ya empiezo a introducir o uno o dos saltos. Hasta aquí solamente introducía un salto, pero aquí ya puedo empezar a trabajar todo lo que tú has dicho, ¿no? Pues igual una caída desde box a dos piernas, salto arriba y vuelvo a hacer pues uno o dos saltos, ¿no? Aquí sí que empiezo a jugar con ese tipo de cosas. Sigo trabajando todos los planos todavía, porque seguimos trabajando todos los planos, modifico todos los tipos de bases, pues como me vengan mejor o como siempre la modificación de las bases, bien al final o al inicio del movimiento, yo las utilizo personalmente como una manera de corregir. O sea, no es que diga voy a utilizar ahora salida desde base o salida desde no sé qué o desde no sé cuándo. No, según lo que esté viendo y según en la fase en la que me encuentro a mi deportista, elegiré una opción u otra. No es que las haga porque pues hoy hago esta y mañana hago la otra, sino según la necesidad. Y a partir de ahí voy utilizando una o utilizando otra. Y aquí aparecen una cosa que a mí me parece muy harta y que la tengo que explicar, lo siento y espero que me dejes. Y es que empiezan a aparecer los empujes a nivel lateral y a nivel medial, que ya estaban antes, es verdad, en la anterior ya teníamos desplazamientos en el plano frontal, pero al ser a la máxima capacidad posible, daros cuenta el tipo de apoyo que va a necesitar el pie. Cuando yo trabajo más a nivel medial, va a haber un trabajo más desde el dedo gordo empujando y esa parte interna del pie y sin embargo cuando voy, sí, estoy bien, al lateral salgo desde ese quinto, vamos a decir, y más desde esa fase externa del pie. Y claro, esto es súper curioso porque yo esto lo he relacionado, por ejemplo, con, obviamente, la landmine aquí es, por Dios, dame vida, porque la landmine nos ha solucionado muchísimos problemas, pero incluso en trabajos de dos pies, a mí aquí el sumo squat, porque te obliga a tener que estar con ese dedo meñique empujando, 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 abriendo, abriendo, rotación externa máxima, me mola mucho para luego todos los trabajos de ese pie interno que le llamamos nosotros, ¿no? El empuje del pie interno hacia posibles mecánicas como crossover. A ver, vamos por partes. Sí, que me he venido un poco arriba. Te ha venido arriba. Pero bueno, eso no es raro. Vale, estamos en fase 2, ¿vale? Ya en desarrollo del máximo CEA, ¿vale? Entonces, aquí pasa una cosa, y es que antes, en las fases anteriores, estábamos trabajando los requerimientos por igual dentro de lo que es la sala de pesas, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que como ya va a aparecer ese concéntrico como tal, tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir reforzando otra vez todo lo que nos va a sujetar a ese concéntrico, ¿vale? Entonces, que aquí está la clave. Y ahí está que la clave. aquí está la clave. ¿Vale? Aquí es donde van a empezar a aparecer las metodologías que decíamos en el live anterior, esos IQE y IQC, ¿vale? Exacto. ¿Por qué? Porque el IQE y el IQC nos va a permitir el hecho de soportar una carga que va a ser ese isométrico, vamos a irnos hacia excéntrico, dependiendo del isométrico que utilicemos, si es el hold mantenido con una carga muy intensa o si es una carga que nosotros podamos controlar, paremos conscientemente siguiendo empujando y luego aparezca ese concéntrico, ¿no? Porque aquí, como decimos, lo que buscamos dentro de esta fase es el máximo desarrollo del CEA, ¿vale? El IQE nos aparece el isométrico, transmitimos fuerza y salimos arriba a fuego, ¿vale? Otras cosas que nos pueden interesar bastante de metodología de fuerza dentro de esta fase son las repeticiones parciales, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En una sentadilla, ¿no? Bajo hasta medio rango muy rápido, hago un rebote, pum, 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 y subo. Pum, 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 y subo, ¿vale? Eso sería un trabajo de refuerzo total hacia ese concéntrico. Pero acordad de lo que hemos dicho al principio, como ya aparecen los concéntricos sí o sí dentro de lo que es el trabajo de pliometría, si seguimos dándole mucha caña a lo que es el concéntrico como tal, pueden aparecer pequeños problemas que no queremos, ¿vale? Por eso es por lo que hay que generar ese refuerzo
dentro otra vez de las demás contracciones a nivel muscular. Claro, y además, y uniéndolo un poquito con algo que ya habíamos hablado en el anterior live, que hablábamos de que varios autores hablaban de ese CEA rápido y de ese CEA lento, estamos hablando en esta parte de un CEA lento. Realmente no nos importa cuánto tiempo tardas en saltar, sino lo que sí que me interesa es que saltes lo máximo posible, bien vertical, bien horizontal, bien en el plano que nos toque, pero que saltes lo máximo posible. Por lo tanto, podríamos decir que estamos actuando sobre ese CEA lento, que es mucho más muscular. Y claro, en esta fase, en esta baby, fase oh es baby, donde van a aparecer la metodología mixta de stop-go más cluster, porque exacto. Eso es. En el stop-go estamos generando ese isométrico cuasi excéntrico, pero es que a su vez nos lo vamos a llevar luego al concéntrico total a la mayor velocidad posible. Exacto, exacto. Sería... Esta es la parte que yo quería que se entendiera, ¿no? Porque había gente en el máster de fuerza que me preguntaba, pero Ander, entonces estos mix, ¿dónde los metemos? Y claro, entenderlo así tiene mucho más sentido. Claro. El mix de los stop and go con el clúster. Y además, porque date cuenta que si estábamos hablando de que la necesidad del CA es, como dicen varios autores, ese CA lento, y ese CA lento va un poco más atribuido a movimientos como pueden ser una salida o vamos a decir, desde esas partes, desde cero arrancar, etc. Sí, donde estás generando fuerza a tope y no estás haciendo el ciclo. Donde generalmente, además, la fuerza, o sea, el músculo es el mayor actuador de movimiento en esta parte. Claro, el trabajo de fuerza, lo siento mucho, pero es que está clarísimo. O sea, no hay ninguna duda de nada, ¿no? Es cuando estamos hablando un sprinter en ciclismo que necesita entrenamiento de fuerza, lo entiende por esto, básicamente. Cuando estamos hablando de un sprinter, de un atleta de un 100 metros, se entiende porque es que en la salida, toda esa primera fase, se requieren de estos trabajos de máxima capacidad del desarrollo. Eso es. ¿Y qué me cuentas ahora? ¿Y qué me cuentas ahora de ese trabajo que se puede hacer? Porque, claro, lo de la Line Mind nos ha solucionado, a mí por lo menos, la Line Mind, gracias. Claro, cuando la conocí. Tienes un apoyo y puedes trabajar a nivel multipodal, entonces de la otra manera te caerías. Ahí estás apoyándote y estás trabajando sobre inversores o versores del pie de manera, de manera más específica, dentro de lo que es el gesto como tal que tú buscas. Y si nos damos cuenta, si os dais cuenta, realmente lo que estamos haciendo es una programación de 6 meses, por llamarlo de alguna manera, desde lo más lejano hacia lo más específico. Porque es verdad que en este punto puede acabar la pliometría. Depende para qué deporte, en este punto puede acabar la pliometría. Porque realmente a mí lo único que me interesa son este tipo de trabajos. Podríamos debatirlo porque todo el mundo corre prácticamente en todos los deportes y que por lo tanto el de mínimo tiempo de contacto deberíamos de trabajarlo, pero puede llegar a generarnos que aquí sea el mayor trabajo que vayamos a generar, ¿no? Que aquí estemos trabajando durante mucho periodo de tiempo porque es donde realmente van a aparecer sus mecánicas de movimiento en el entorno real. Y aquí ya sí finalmente podemos empezar a trabajar además con lo que yo llamo skills o habilidades. Y es que yo ya puedo empezar a lanzar un balón medicinal pues con un empuje a una pierna, por ejemplo, o a 2 piernas. Un empuje, un salto horizontal que finalmente termina con una propulsión de las piernas. ¿Para qué? Para que esa transmisión de la cadena sea lo más óptima. Y en trabajo de fuerza antes de llegar a ese medball, lo podemos hacer porque, claro, y déjame que yo sé lo que estás estudiando. Venga. Claro, es que sé lo que estás investigando, sé dónde estás metido y el máximo desarrollo de la fuerza, vamos a decir, ya dándole una velocidad, porque es verdad que ya requiere una gran velocidad, es el movimiento... El olímpico. ¡Claro! Ya, claro. Es que al final, últimas fases, que va a ser el máximo desarrollo de fuerza en el menor tiempo posible, ¿dónde aparece? Va a ser en ese movimiento olímpico como tal. ¿Por qué? Porque los requerimientos son enormes. Y es por lo que el trabajo de olímpicos debería estar implícito dentro de los deportes sí o sí. El problema es que son muy complejos. El proceso de enseñanza, claro, que son muy complejos de enseñar. Y es porque muchas veces empezamos la casa por el tejado, ¿no?
Pero Pero es bueno, más eso miedo porque no sabemos enseñarlos. sí, podríamos decirlo que es miedo, o también que nos estamos pasando los fundamentos del deportista o del Bueno, movimiento por ahí. sí, ya no entro en eso porque es Claro, claro. un... Entonces, lo que más falla dentro de lo que es el movimiento olímpico como tal es eso, es la metodología de enseñanza que existe en ellos, que todavía está bastante verde y eso. Pero es que es lo que decimos, si queremos trabajar paralelamente a la hora de que una persona sea capaz de generar fuerza en el menor tiempo posible, es donde tendrían que aparecer. En estas dos últimas fases es cuando deberíamos empezar a introducirlos ya. Uno como carga, que sería dentro de las finales de la fase 3 por así decirlo, porque también estamos trabajando esa absorción de fuerza, porque dentro del olímpico también está el hecho de esa fase de Las capturar la recepciones. barra, ¿eh? Las Las recepciones, recepciones. eso es, Incluso podemos utilizar la parte de cuando estamos hablando de un hand power to squat, ya estamos hablando de esa fase sí, 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 excéntrica. eso es, ¿vale? Y luego ya meternos en más balísticos, me gusta catalogarlos así, como sería el trabajo de medball y tal, ¿no? Que allá sería el hecho de que no exista frenada ni siquiera, es simplemente Dale, venga, acelerar dale, desde cero y ya está, es el dale. concéntrico puro y duro, que es Exacto, en lo que lo que nos va a dar las medallas o lo que nos va a hacer exacto, ser más rápidos o lo que exacto. sea. Bien, pues pasamos a la penúltima fase, que es la fase 3, mínimo tiempo de contacto, y es que desarrollamos la máxima capacidad de absorción y descarga de energía en el mínimo tiempo de contacto, ¿no? Ya hemos pasado a generar la máxima capacidad posible, pero ahora lo que necesito es que esa fase excéntrico-isométrica sea en el menor tiempo Menor posible tiempo y posible. que Sí. siga pudiendo aplicar la misma producción de fuerzas en la fase concéntrica. Que más o menos es decir, esto es lo que te va a hacer ganar medallas. Sí, tal cual. O sea, ahí no hay más. De hecho, aquí es donde esa capacidad isométrica es lo que nos va a marcar mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque si La fase de el ruptura. isométrico falla, vamos a perder, no vamos a perder, pero sí que esa bajada o ese excéntrico nos va a hacer perder ese tiempo a nivel de ese rebote rápido, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces, si hemos hecho bien todo el trabajo de fuerza a nivel de crear unas bases muy amplias, a nivel de contracciones isométricas, reforzar con los excéntricos, porque al final vamos a poder movilizar mucha más carga y nos va a construir otra vez ese isométrico, al final vamos a darnos cuenta de esto. Lo trabajamos por separado porque por separado uno construye al otro. Entonces, si vamos reforzando a nivel del que es más fuerte al que es un poquito menos fuerte, cuanto más fuerte sea el fuerte, el menos fuerte será más fuerte aún. Claro. He hecho aquí un juego de palabras un poco raro, pero creo que se ha entendido. A mí en estas fases me gusta utilizar mucho esos ataques al suelo, ¿no? En el cual estoy en una Bulgarian Split Squat, levanto la rodilla delantera, la pierna delantera, hago una flexión de Sin cadera, hundirte. ataco al suelo y sin hundirte Y genero sin ese hundirme vuelvo a concéntrico. rebotar arriba. Eso es. Exacto. Esos Sí, tipos de trabajo que mucha gente me pregunta, ¿y esto para qué haces? Y digo, pues mira, esto tiene un significado y es que lo meto porque lo necesito en esta fase. tal cual. Eso es. Y además de ello, obviamente aquí no hay dudas. Están el cluster training, Mm. que es y... No, aquí, además te voy a sorprender. Aquí aparece otra cosa. El clúster, ¿vale? Y aparece un tipo de trabajo isométrico que es variando posturas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese trabajo a nivel isométrico, ya aquí como nos estamos metiendo más en fase de específica, ¿no? Ya más enfocado a lo que es el rendimiento, si estamos trabajando en figuras 4, por ejemplo, va a ser muy interesante el mantenimiento de una postura bajo una carga enorme, que es la que te va a soportar ese isométrico, y cambiar, puff, y mantener sin que exista demasiada variabilidad dentro de lo que es la postura o el movimiento de, de la persona, ¿vale? Eso a modo de reforzar ese isométrico que va a ser el que te haga que el cambio de céntrico isométrico a concéntrico sea mucho mejor, ¿vale? Mucho Claro, más porque eficiente. entendiendo que una pierna está en extensión, otra pierna está en flexión, la Eso es, estabilidad ahí de la cadena tú ya lateral para tienes que crear estabilizar. una pretensión en la otra pierna para que cuando exista el cambio lo más rápidamente posible tú seas capaz de soportarlo.
Claro, y además aquí entra una parte que a mí me gusta mucho, que son los snap down Eso es. en el Vale, trabajo ya de fuerza. hilándolo con ese trabajo de Bulgarian Split Squad, ¿no? Pum, pum, puedes estar Claro, metiéndote más exacto. en trabajos sobre... Y ahí sí que incluso trabajos de snap down con cargas asimétricas, por llamarlo de alguna manera, porque Sí. sí que una, como bien tú has dicho, está más estabilizadora y por lo tanto puede generar o necesita incluso generar mayor fuerza, y la otra está en modo movilizadora, por lo tanto no puede soportar tanta carga o no necesita tanta carga. Y aquí yo los tipos de mecánica que nos encontramos, seguimos con el drop jump porque me sigue funcionando, pero aquí aparece doble contact jump continuos y los contrastes. Pero yo quiero entrar en el doble contact jump, porque si es verdad que ya empiezan a aparecer esos dobles contactos, ¿en la fuerza tiene algún tipo de relación a trabajar esos tipos de dobles contactos? Porque antes me hablabas de poder hacer un excéntrico hasta un medio squat o media sentadilla, volver arriba y bajar rápido, ¿no? Y luego volver a subir en ese concéntrico. Aquí, ¿qué tipo de trabajos podrías decirnos? Aparte del snap down, que ya lo hemos hablado. Sí, aquí ya puedes empezar a jugar con series en las que el rebote sea continuo todo el rato y jugar con el clúster, ¿vale? ¿Por qué? Porque como sabes... Joder, se nos ha ido la hora, macho. Con Ander siempre pasa igual. Vale. A ver si se mete y ya cerramos con esta última fase, ¿vale? Teníamos que hacer, o sea, lo teníamos que hacer, un día se nos tenía que ir. Estaba claro que esto iba a pasar. Es que, a ver, es que hay muchísimo que hablar y claro, te pones a hablar y es que al final es lo que toca. O sea, no se puede hacer Como hemos otra dicho, cosa. es la joya y la joya Sí, es por algo. Hay claro, mucho donde decir. Y ni siquiera centrándonos demasiado en lo que estamos diciendo, al final hemos llenado una hora de contenido. de contenido. Sí, Vale. sí, es que no se puede hablar tan ya. Javier, ya, pero es que Bueno, es nos que ya ponemos, sabéis nos que venimos Ander se arriba. enrolla mucho. Yo soy más conciso. Bueno, Pero bueno. estábamos hablando, y por retomar un poquito mientras que la gente se sigue conectando, estábamos hablando de que en esos dobles contactos que aparecen en esta fase, los tipos de fuerza. Y me estabas explicando. Sí, yo ahora estaba hablando de la metodología clúster como tal, ¿no? Por el hecho de que, como para quien no esté muy familiarizado con las metodologías de fuerza y tal, lo explico así un poco por encima. El clúster nos va a permitir trabajar con agrupaciones de repeticiones, ¿no? Tendremos unas repeticiones globales totales, que por ejemplo van a ser 8, me lo invento, ¿vale? Y luego vamos a poder trabajar en agrupaciones de 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que dentro de esas 2 repeticiones aprovechemos al máximo toda esa generación de fuerzas, por el hecho de que todos sabemos que a partir de la tercera, cuarta repetición, todo ese trabajo a nivel de velocidad de ejecución o de RFD o de generación de potencia, como queráis llamarlo, va a caer en picado, ¿no? Entonces, en esta fase nos está interesando muchísimo todo este tipo de trabajo, por el hecho de aprovechar al máximo la velocidad de ejecución del salto. Claro. Y además, si a esto le unimos un poquito, que aquí ya sí que yo le empiezo a dar preferencia a los saltos en single leg. Batería. Yo aquí ya empiezo a darle importancia total a los single leg, a saltos a una pierna, básicamente, porque es que ya estamos en la parte prácticamente más específica, y le empiezo a dar también contrastes con lanzamientos de medball, incluso empiezo a asistir y resistir el trabajo. Y aquí ya tiene que haber más de 2 saltos. Esto ya es un trabajo de reflejo de estiramiento total. El tendón es sobre todo el que va trabajando y, por lo tanto, de alguna manera, el trabajo de fuerza también tiene que ir enfocado hacia ese tipo de trabajos. Pero aquí a mí me surge una duda, porque es verdad que esta fase sería la idónea para meter fuerza-velocidad. Vale, pero a mí, yo cuando he visto los test o cuando he estado en algún curso de trabajo de fuerza-velocidad, me ha sorprendido que, sí, pero me ha sorprendido que hacen un trabajo lento de bajada para luego buscar un concéntrico muy rápido. Y sin embargo, el trabajo de pliometría que vamos a necesitar como específico es acorta lo máximo posible la fase excéntrica para producir una gran fuerza. Entonces,
se me quedan ese tipo de dudas, ¿no? Es verdad que el trabajo de fuerza-velocidad de esa manera ejecutado nos va a dar una capacidad de generar mucho más movimiento, pero tampoco deja de ser lo más específico al deporte. No, ahí la especificidad la estás perdiendo un poquito. El problema que cuando, a ver, esas fases de bajada controladas se hacen porque en teoría, si no tienes una buena base a la hora de haber trabajado toda esa capacidad de absorción de fuerza, de transmisión de fuerza, es mucho más sencillo para cualquier tipo de persona generarla después y ser más rápido. ¿Entiendes? Claro. Porque de la otra manera, si tú tienes una fase excéntrica descontrolada, por así decirlo, todo se va a desmoronar a la hora de generar esa fuerza. Ya, Entonces, pero ¿qué entonces se me pasa? queda cojo. Que te queda cojo, claro, por supuesto, por el hecho de que toda esta fase de trabajo a nivel eh, pre, 0, 1, más todo ese trabajo a nivel Fuerza. de fuerza paralelo que vamos a hacer dentro de lo que es la sala de pesas, pues No se está ha hecho. justamente enfocado a que eso no pase, que no Claro. necesitemos esa fase de bajada lenta para luego ser capaces de generar fuerza porque estamos estables, ¿no? Ya hemos hecho todo ese trabajo anteriormente para que dentro de últimas fases o dentro ya del movimiento libre no necesitemos estar pendientes de todas esas cosas que nos van a limitar a la hora de hacer bien Claro. la mecánica de habilidad o lo que tengamos que hacer después. Claro. Claro, y para terminar, la fase en la cual tú ya no tienes más trabajo, Ahí que ya es yo he terminado, yo me lavo las manos. que es lo mismo que la fase anterior, pero lo único que hacemos es generación de un contexto más real, donde podemos añadir pues movement skills, podemos añadir trabajo asistido, resistido, lanzamientos, bueno, pues todo lo que más se asemeje hacia el entorno real. Incluso en estas fases ya podemos introducir, en el caso de fútbol, un balón, ya vamos a decir, acciones que aparezcan en el entorno real. También te digo una cosa, sigo teniendo trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de estas fases, uno de los mayores problemas y por los que luego vienen lesiones, porque se descuida un poco el trabajo de fuerza como tal. Entonces, sí, tú tienes que dejar libre al deportista haciendo sus habilidades dentro de su campo, del entorno que las tenga que hacer, ¿no? Pero ahí es donde el preparador físico, el entrenador de fuerza o quien sea, tendría que estar viendo primero los requerimientos que tiene esa habilidad, ¿no? Necesita para potenciarla. Y Y seguir segundo, reforzándolos. volvemos a lo mismo del principio, seguir reforzando todo aquello que va a permitir que esa Exacto, habilidad o esa fuerza en esa dirección se produzca y exacto, sin ningún tipo de problema. exacto. Entonces, vuelvo a tener trabajo. Abrimos un poco la área de preguntas, por no Sí, alargarlo más, porque si es no, una putada porque sé que había algunas del anterior, sí, pero como se nos ha ido la olla, que pues nos las vuelvan a hacer, ¿vale? nos las vuelven a hacer, Eso es, ¿vale? eso es. He visto una que me ha resultado chula, Perdón, ya estoy. de... Como ahora se está conectando un montón de gente, tengo que subir mucho para arriba. A ver. ¿Es mejor trabajar la fuerza y plío dentro de la misma sesión o en sesiones separadas? ¿Y en deportes colectivos hay alguna fase más segura para no sobrecargar o seguimos la progresión que me Es que no se puede comentáis? hablar tanto. A ver, respecto a si trabajamos dentro de la misma sesión el trabajo de fuerza y de pliometría, esto depende del tiempo que tengas. Yo soy partidario de con la gente con la que trabajo en una misma sesión hago fundamentos del movimiento, habilidades del movimiento y termino con entrenamiento de fuerza. Así que lo calculo así. Pero claro, me vienen 1 o 2 días a la semana. Si tienes a alguien que te viene 6 días a la semana, pues igual puedes planificar y hacer días de movement skills o lo que sea. Por ejemplo, con jugadores de fútbol con los que hemos estado trabajando, incluso en fases de pretemporada, a la mañana entrenamiento de movement skills y a la tarde entrenamiento de fuerza. Y entonces sí que los separamos, ¿vale? Vale, vale, aquí. No sé si has visto tú alguna más, pero he visto esta Pablo Cátedra, Sí. nos la ha hecho también en el live anterior.
¿vale? Y me parece bastante chula de responder. Entonces, diferencias entre IQC y Stop Go, ¿vale? Diferencia como tal, muy poca, ¿vale? ¿Por qué? Porque viene a ser lo mismo, ¿vale? El fundamento es el mismo, es hacer una isometría para luego hacer un concéntrico, ¿vale? Entonces, aquí las grandes diferencias van a ser entre IQE y el IQC, ¿vale? Pero al final podemos denominar IQC y Stop Go a las dos cosas. Estoy por aquí, Fifo. Estoy por aquí. Ya me imagino que No me estás ahí escapo. haciendo tu marcha. Sí. He visto alguna más, dame un segundo. A ver, habláis de 6 meses para llevar a cabo las fases de la pliometría más la fuerza. Al final, en el alto rendimiento no tienes tanto tiempo para tener... A ver, no hemos dicho eso. No, ha No hemos sido dicho... un ejemplo. Exacto. Hemos dicho, bueno, y de hecho te digo una cosa, en el alto de rendimiento depende en lo que estés trabajando, porque si yo estoy preparando el Tour de Francia, sí que tengo 6 meses. Pero si, claro, tu deporte o el deporte en el que estás fijándote es el fútbol o el baloncesto, que juegan cada 3 días o cada semana y que solo tienen un mes de periodización, es más complicado. Pero en ese tipo de deportes en los cuales se va jugando tanto, tenemos una cosa, los preparadores físicos, que es la clave, que es el calentamiento. Normalmente el calentamiento te lo dejan los entrenadores para que tú tienes 20 minutos, media hora para haz lo que quieras, que calienten, que se diviertan. Y yo tengo la sensación de que se pierde, los preparadores físicos, muchos por lo menos, pierden mucho el tiempo cuando se pueden hacer cosas muy buenas. Porque escucha, si yo tengo 4 días a la semana, 20 minutos son 80 minutos al final de la semana, que multiplicados por 4,3 semanas que tiene un mes y multiplicados por 12 meses que tiene el año, son muchos minutos en los cuales puedes trabajar fundamentos, capacidades y habilidades del movimiento o pliometrías. Por lo tanto, la excusa se me queda cuando me dicen, es que no hay tiempo, se me queda un poco corto. Y además, oye, pues si estamos hablando de rendimiento en futbolistas de maximísimo nivel, pues hombre, pues estamos hablando de 100 preparadores en toda España, porque no creo que haya muchos más. Pero el resto nos comemos las tostadas con los niños, con los equipos juveniles, con trabajo de preadolescentes, o sea, de adolescentes, etc. Lo siento, en esta fase nuestro objetivo tiene que ser que el niño o el adolescente o el juvenil aprenda a moverse correctamente. Entrenamiento, componentes... Ah, Javier Larraya. Entrenamiento, componentes elásticos versus reactivos. Yo aquí no termino de... El otro día cuando lo leí, no terminaba de entender a qué te refieres diferenciando entre componentes elásticos y componentes reactivos. Si lo puedes explicar un poquito mejor para que lo entienda, yo encantado. Yo componentes elásticos le hago referencia al trabajo del tendón de Aquiles, ese trabajo elástico que tiene el tendón de Aquiles. Respecto al trabajo reactivo, para que haya un trabajo reactivo tiene que haber un trabajo, o sea, tiene que haber una activación previa de la fase excéntrica. Entonces, no sé muy bien a qué te refieres, porque si hay una acción previa a la acción excéntrica, ya empieza a haber un trabajo reactivo y por lo tanto elástico. Entonces no la termino de ver. A ver si puedes darle una vuelta y la entiendo mejor. Javier, ¿cómo lo enfocaría? Ah, vale, va unida con la anterior pregunta. Vale. Ok, perfecto. Se va uniendo gente. Vale, no hay más preguntas, ¿no? No. Vamos a esperar a ver si Javier la pregunta, porque el otro día la hizo y me apetece saber qué es lo que exactamente dice. Javier, mira, espera, aquí tienes una diferencia entre... Stop and Go, ya lo has dicho, ¿no? Ya la he contestado. Vale. No sé si alguien más está preguntando. Vamos a esperar un poquito y si no... Nada. El último ha sido Marcos. Gracias, Marcos, tío. ¿Qué tal? Te he visto os hemos visto a las 3, así que si es que estamos todo el día oye, juntos. Esto nos ha venido muy bien para hacer piña, ¿eh? Os estoy viendo más que nunca. Ya te digo. No, si el otro día hablábamos además que esto del coronavirus, al final ya verás, va a ser todo, Sí. todo bueno. Cifo, ¿puedes explicar las repeticiones parciales?
Sí, a ver, es algo muy sencillo y seguramente lo has visto miles de veces, ¿no? Para el hecho de aprovechar al máximo el CEA, visualiza una sentadilla, ¿vale? Imagínate una sentadilla en la que bajas y subes y bloqueas, ¿no? Y vuelves a hacer la siguiente repetición. Pues en este caso lo que tienes que hacer es bajas, haces un rebote, pum, 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 y vuelves a subir otra vez. ¿Entiendes? Entonces, ahí lo que estás haciendo es que si has hecho una buena base previa a todo lo que hemos dicho anteriormente, va a ser un excéntrico brutal porque tú te estás dejando caer directamente. No hay control sobre ese excéntrico. Te estás dejando caer, estás rebotando 100%, dándole ese componente a nivel de CEA y volviendo a subir. ¿Vale? Entonces, aquí estás metiendo, aprovechando ese CEA al máximo. Entonces, es otra manera de dentro de un trabajo continuo como tal, que sería 1, 2, 3, 4, pues te bajas. Y el rango, pues al final es el rango que tú busques, porque tú en esta fase ya estás bastante dentro de lo que es algo específico. Entonces, busca rangos en los que tú quieras ser capaz de aprovechar al máximo ese CA para entrenarlo tanto en sala como luego cuando estés trabajando dentro de la fase del aplío, pues le vuelves a dar el trabajo. Número de aceleraciones por sesión. Hablamos un poquito también en el anterior vídeo. Yo he intentado buscar, hay un mogollón Lo que soportes. No. Yo ya lo estoy intentando de alguna manera darle alguna lógica a todo lo que estoy leyendo, pero de verdad te digo que no hay, o sea, no se ponen de acuerdo. No se ponen de... En preguntas como estas son imposibles de resolver porque te vas a Es que encontrar con gente que sea capaz de absorber una carga de entrenamiento brutal y otros que con un tercio de lo que han hecho el otro van a estar quemados. Entonces, sí, las preguntas son muy yo de no, verdad. y que no hay ningún criterio de ningún tipo. Hay autores que hablan de hasta 2000 contactos, otros que hablan de 200 contactos, o sea, que hay una... Bueno. Es un Cristo. O sea, yo si encuentro de alguna manera una relación y un sentido, yo os juro que os lo digo, pero yo me baso en cómo lo haces. Si lo hace bien y lo tolera, carga. Si no lo hace bien y no lo tolera, fuera. Se acaba. Entonces, si te encuentras en las primeras fases, no habrá que realizar movimientos olímpicos. ¿Sería hacerlo todo cada uno a su tiempo con el fin de optimizar el entrenamiento? ¿Tifo? Sí. O sea, a ver. Sí, al final cada fase va a tener un trabajo paralelo el cual le vaya a venir mejor. No significa que tú tengas prohibido hacer un olímpico con tu chaval dentro de primeras fases. Va a depender muchísimo también de la persona que tengas delante. Pero lógicamente igual no le sacas tanto partido a ese olímpico dentro de esas primeras fases. ¿Vale? Sí que puedes ir empezando algo parecido a lo que es el olímpico dentro de esa fase de absorción de cargas, metiendo, por ejemplo, desde una posición de overhead con una barra, te metes a un drop jump, ¿vale? Pues ahí sería brutal, porque el trabajo a nivel excéntrico que hay es brutal. O directamente ponerte de puntillas con la barra por detrás y meterte ahí, pues ya estás tanto aprovechando ese componente excéntrico como luego, si la persona que tienes delante no es excesivamente hábil dentro del olímpico, pues puedes estar reforzando una parte de ese aprendizaje de olímpicos. O sea, que es que, si os fijáis, paralelamente puedes estar trabajando muchísimas cosas, tanto fases de plío como trabajo de fuerza, como luego estar incidiendo dentro de lo que es la metodología de aprendizaje de los olímpicos. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero Para que haya un ejemplo. exactamente, para poner un ejemplo y para que veáis que no es imposible trabajar aquí, aquí y aquí, sino que si sigues una misma línea lateralizada de las tres cosas, puedes hacer un muy buen trabajo la persona que tengas delante, siempre y cuando te organices bien, lógicamente. Javier, ahora sí que te he entendido. Sí, en los primeros pasos necesitamos un componente más muscular para pasar luego al componente más reactivo. ¿Cómo enfocarías ese trabajo de fuerza? Sí es verdad que cuando yo voy a arrancar, me da igual incluso a correr, cuando yo doy los primeros 5 o 6 pasos, se genera una fuerza más muscular, como bien dices, y a partir de ahí se reutiliza con esa necesidad elástica.
A la hora de trabajarlo desde el entrenamiento de fuerza, bueno, Cifo lo explica. Vale. Espera, sigue por ahí porque es que acabo de ver una pregunta que me ha gustado mucho. Vale. Me resulta impronunciable tu nombre, ¿vale? Pero ahora tú sigue con lo tuyo. Ahora se lo digo. Yo lo divido el entrenamiento de fuerza, o sea, no le busco una especificidad tanta al entrenamiento de fuerza de ahora aplico, me da igual, 4 sentadillas pesadas, me voy a un trabajo menos pesado y hago un trabajo más continuo para ese trabajo de elástico, sino que hoy me toca más pesado porque necesito el muscular, mañana o dependiendo en qué fase del trabajo meto una o meto otra. Es que si realmente queremos ir a tan específico, vete al entorno real, ¿vale? Es como cuando un ciclista me dices que tengo que trabajar cadencia y empieza a mover, yo que sé qué, encima de un Bosu, empieza a hacer estos movimientos. Esto no, para trabajar cadencia. Pues para trabajar cadencia, vete a la bici a trabajar cadencia. No requieres quizás un entrenamiento de ese tipo en la sala de pesas. Entonces yo lo que sí que hago, Javier, es yo lo divido. Por un lado, el trabajo pesado porque, como bien dices, lo necesito, y por otro lado, el trabajo quizás más reactivo. Y luego, dependiendo de la fase de la temporada o de la precompetición en la que esté, porque, claro, el entrenamiento pesado, la fatiga, como bien explicó Cifo en anterior live, la fatiga que te puede dejar, claro, Sí. hay que controlarla. Vale, yo la pregunta que decía, bueno, creo que tienes otra, ¿eh? Sí, veo alguna, sí. Sí. Bueno, el de progresión de pliometría, que la El de acabamos progresión. Llevamos 1 hora y media hablando de de una hora y progresión de media la pliometría. explicándola. Robert, hemos hecho un directo muy bueno hace 2 minutos que te va a venir muy bien. Vale. MSC Way no sé qué. Vale, podemos resumirlo pues. Uy. Podemos resumirlo pues en tocar toda la curva fuerza-velocidad y sus respectivas regresiones, progresiones. Es tal cual, ¿no? Es que, Pero es tal cual, ¿vale? Pero lo de curva fuerza-velocidad me chirría un poquito, ¿vale? Por el hecho de que la curva fuerza-velocidad tiene un límite, ¿vale? Entonces, voy a enseñaros aquí una cosa. Vale, no sé si lo veis. Entonces, la curva fuerza-velocidad acaba aquí, ¿vale? Entonces, estaríamos muy limitados. Entonces, por eso es por la importancia que siempre hablamos a nivel de isométricos, excéntricos y concéntricos, ¿vale? Porque la curva se terminaría ahí. Entonces, ya no es trabajar de manera lenta ese concéntrico del que se movería a una menor velocidad, sino que es trabajarlo absolutamente todo, que sabemos que es la manera en la que nuestro cuerpo tiene de generar tensión o de generar fuerzas, ¿vale? Entonces, sí, como dices, es tocar todos los rangos de esa curva fuerza-velocidad, pero salirnos también de ella para empezar a trabajar sobre todo lo demás, ¿vale? Creo que de esta manera es algo más visual. Y además me ha venido al pelo porque lo tenía ahí, lo tenía pseudo preparado. Herramientas para cuantificar pliometría, para añadir la carga total a la sesión. Herramientas para cuantificar pliometría. Volvemos a lo que hemos dicho antes del número de contactos y repeticiones. Podemos igual empezar la sesión por ejemplo, por una evaluación, ¿no? Igual empezar por un triple hop test y a partir de los datos que ha aparecido en el triple hop test hago un trabajo de pliometría y cómo eso ha repercutido luego al final de la sesión en el trabajo de triple hop test y puedo ir ahí trabajando, ¿vale? Yo sí que he leído algo sobre todo esto, ¿no? De hacer al principio del entrenamiento, después de un calentamiento, etc., un test de triple hop test, hacer un trabajo de pliometría y al finalizar el trabajo de pliometría se puede volver a hacer el triple hop test y qué ha pasado. Y a partir de ahí poder planificar o cuantificar de alguna manera, ¿vale? Pero hay muchas... Venga, va, lo explico en 2 minutos. Daros cuenta que en un triple hop test, en el test como tal, lo único que se cuantifica es cuánto he saltado desde un punto hasta el otro. No se cuantifica el cómo lo hago. Y daros cuenta que
estudios científicos dicen ya desde hace mucho tiempo que si hay un 20% más de longitud en el salto o de salto vertical de una pierna hacia la otra pierna, el riesgo de lesión aumenta, pero una cantidad enorme. Y si además lo unimos que una subastragalina te lleva a valgo de rodilla y que el valgo de rodilla tiene un porcentaje de índice de lesión del menisco, del cruzado, del no sé qué, altísimo. Al final es correlacionar la calidad con la cantidad de ese salto. Entonces, claro, a mí cuando estamos hablando de validación y tal, la mayoría de las veces se van a cantidad cuantitativamente y no se van nunca al cualitativo. Entonces se me quedan, o sea, las utilizo, pero se me quedan un poco cojas, ¿vale? Podemos resumir. ¿Cómo puedo no perder nada muscular en piernas? Ostras, esta no es la pregunta para este live. Muy bueno, Cifo Ander, enhorabuena. Ander, ¿podrías repetir los 3 elementos que comentabas el otro día que debería tener la pliometría? Eran 3. Preactivación, máxima velocidad, excéntrico a concéntrico, y la otra, un reflejo miotático óptimo, ¿vale? Vale. Marcela, ¿no? Sí. ¿Nos toca? ¿O hay...? Ah, no, espera, hay más por encima. Sí, Javier, hablas de la adaptación al individuo. Por ejemplo, cuando hablamos de un futbolista o un defensa central respecto a un delantero. Nosotros dentro de la pirámide de rendimiento, dentro de las habilidades, hablamos, no lo tengo aquí. Espera, sí que lo tengo aquí. Dame medio segundo, que lo tengo por aquí apuntado. Espera, es por no fallar. Hablamos de... Joder, es que tengo aquí todos los apuntes, tío. Esto es un Cristo. A encontrar algo luego. Aquí, dentro de las habilidades del movimiento, date cuenta que nos encontramos como la base más baja, por llamarlo, o sea, la base más ancha de la pirámide, y estamos en la punta ya de la pirámide de las habilidades comunes que tienden a ser acelerar, el cambio de dirección, la aceleración lateral, ¿vale? Como concepto general de aceleración, empuje de pierna externa y empuje de pierna interna, ¿vale? Luego, la habilidad específica. Claro, depende del entorno, no es lo mismo acelerar en el fútbol 11 o no es lo mismo acelerar en el fútbol sala, ¿vale? Porque el entorno te limita. Y finalmente, la habilidad específica, porque no es lo mismo, como tú bien dices, que acelere un individuo que es delantero o un individuo que es defensa. Pero date cuenta que nos hemos ido al final de toda la pirámide del rendimiento, ¿no? ¿Hay que darle esta especificidad? Sí. ¿Dónde se la tenemos que dar? Fase número 4, añadiendo habilidades o añadiendo adding skills. Es la fase donde tengo que buscar esa especificidad o incluso ya generando contextos reales como puede ser salidas con un balón, un contraataque, lo que se vea en el fútbol, ¿vale? Vale, les pregunta, trabajar la pliometría en personas no deportistas que entrenan por salud. Sí, lo que hemos dicho un poquito en el anterior live. Las 3 primeras páginas, las 3 primeras... La fase de preplío, la fase de aterrizaje y la fase de diferenciando mecánicas son las fases donde tenemos que trabajar con una persona de actividad física y salud. Y ya está. Oye, pues Tifo, se acaba esto. Estos 3 por lo menos live que teníamos programados, y yo creo que sí, ¿no? Nos vamos a tirar al barco. Nos vamos a tirar al barco, sí. El problema es que los vas a tener que grabar tú, porque yo no tengo nada. Sí, ya los grabaré yo, no te preocupes.
os animamos a que si alguno tenéis alguna propuesta de trabajo para entender pues este trabajo desde la fuerza a la pliometría, donde creáis que se puede hacer un live explicando alguna cosa, pues oye, nos mandáis un mensajito privado, bien a Cifo como bien a mí, o incluso que no tenga relación directa fuerza y pliometría, que luego ya nosotros ya la relacionaremos de alguna manera y ya nos buscaremos la vida, pues nos mandáis un mensajito privado a él o a mí y si lo vemos lo suficientemente interesante, obviamente, nos ponemos a ello, ¿vale? Muy bien. Chicos, Reto aceptado. Así nos un, entretenemos. un placeraco, que se dice. Bueno, Un hasta abrazo, la tío. próxima. No sabemos cuál, pero Cifo, te habrá. veo dentro de media hora, ¿no? ¿Eh? Te veo dentro de media hora o no entras al BAF. No me toca el buff, pero bueno, igual me meteré, ¿no? Yo voy a entrar, Sí, yo yo voy a también. entrar. Sí. Venga. Nos vemos. Un Venga, abrazo a hasta luego, todos. adiós.